buenas noches. Hoy vamos a hablar en nuestra entrevista de medio ambiente, a pesar de que precisamente este asunto solo represente el 3,43% de los telediarios nacionales, del contenido de esos telediarios nacionales. Esta es una de las primeras conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, que durante un año han analizado el contenido de los informativos de las principales cadenas de ámbito nacional. La conclusión se refleja también en cifras. Fíjense ustedes, 32.582 noticias y solo 1.121 hablan de asuntos relacionados con el cambio climático, la vida animal, las prácticas ecológicas u otras similares. El estudio ha sido realizado por el equipo del profesor Pablo Francescuti, del Grupo de Estudios Avanzados de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con los profesores Fernando Tucho Fernández y José Ramón Santillán. Hoy queremos saber qué tipo de noticias medioambientales ocupan nuestros tiempos de información en los telediarios, decimos, de las televisiones diferentes, aunque el estudio ha sido de ámbito nacional, y también por qué precisamente los periodistas o el periodismo se ocupa quizá demasiado poco de hablar de algo tan importante como es nuestro medio ambiente. Las respuestas las tiene nuestro invitado, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, director de este estudio, Pablo Francescuti. Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta sería ¿por qué, según este estudio, ustedes creen que los medios de comunicación, en este caso en los telediarios, nos ocupamos tan poco del medio ambiente? Bueno, yo la verdad esa pregunta se la devolvería a los periodistas, porque el estudio que hemos hecho es simplemente contabilizar todas las noticias que hubo relacionadas con el medio ambiente a lo largo de un año, en 365 días, que dieron esas 32.000 y pico noticias en total, de todo tipo, y a partir de allí discriminamos cuáles eran las que correspondían al medio ambiente, y nos dio esta cantidad de 3,43%, que nos parece que es baja, nos parece, porque esto es una opinión. Los estudios estos que hacemos de análisis de contenido son de números, son bastante objetivos, luego a partir de allí podemos interpretar. Pero yo creo que la conclusión, la interpretación final, no la podemos elaborar solamente los profesores o los investigadores, sino también los responsables de esta información, que sería para nosotros el próximo objetivo. Y bueno, estar aquí es parte de esa apertura a los periodistas de la televisión para que también ellos nos puedan... Reflexionemos, ¿no? Que es importante, sí, porque es verdad que yo leyendo las conclusiones de este estudio, que ahora hablaremos de cómo surge el estudio, ahora hablamos con el profesor de esto, pero decía, leyendo las conclusiones, me preguntaba, bueno, a lo mejor es que nosotros, los profesionales de los medios, no sabemos transmitir suficientemente bien esta información medioambiental para que interese. Porque no me puedo creer que en una sociedad en la que hay tanta concienciación o cada vez más concienciación sobre el medio ambiente no interesen estas noticias. Bueno, siempre aquí hay una discrepancia entre lo que la gente dice que quiere recibir. Si hacemos siempre las encuestas que se le hace, la misma encuesta del CIS u otras encuestas del Eurobarómetro, el público europeo y el español también siempre dicen que quieren recibir mucha información de ciencia, mucha información de medio ambiente, pero la realidad es que luego la dieta informativa a la que le ofrecen los telediarios, estamos hablando de los telediarios de segunda edición, que son los que ve la familia, que son los que tienen la mayor audiencia, pues es bastante paupérrima, porque esto significa que una de cada 30 noticias, solo una de cada 30 noticias se refiere al medio ambiente en el momento que estamos o que hemos entrado en una crisis ambiental pues de magnitudes colosales, no diré catastróficas, pero por lo menos colosales, ¿no? Estamos viviendo un cambio enorme en todas partes, nadie se escapa de ello, y entonces sí, nos parece que no está suficientemente tratado. Fíjese usted que esto que me está contando, que estoy totalmente de acuerdo, me recuerda a eso de todos vemos documentales, y los documentales de las dos, qué buenos. Cito la dos porque es cierto que tiene muy buenos documentales, pero luego a la hora de la verdad ves las audiencias y no coinciden con lo que todos decimos que vemos. Bueno, es un tema anecdótico. Este estudio, como digo, es un estudio bastante completo. Además, ustedes concienzudamente han estudiado durante un año, ha sido, hemos dicho, ¿no? Un año todos estos telediarios. ¿Cómo surge la idea de hacer un estudio de este tipo? Pues surgió porque se venía hablando hace rato entre los periodistas especializados en medio ambiente, que están agrupados en la APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, los especializados en este tipo de cobertura, se quejaban muy a menudo de que tenían poco espacio. No es que ellos no quisieran, sino que a veces chocan también con las líneas editoriales de los medios. Entonces nos
Pero claro, eso no era una impresión, no estaba contrastado. Y entonces nos parece importante poder tener el diagnóstico, no una radiografía, para poder decir estamos así y luego si estamos bien o estamos mal. Para ello, claro, un trabajo de este tipo requiere grabar todos los días, muchas horas de telediario. Al final tuvimos más de 1000 horas de telediario grabadas, hay que analizarlas, necesitamos montar un equipo numeroso y para eso junto con APIA conseguimos la financiación de la Fundación Banco Santander, ¿no? Lo cual nos vino muy bien y que aparte entraba dentro de la política de patrocinio científico que lleva esta fundación, en la cual los temas de medio ambiente tienen un lugar relevante, con lo cual a 3 bandas decidimos embarcarnos en esta investigación que ha dado la primera radiografía de este tipo de cobertura y que estimamos que es importante porque partíamos de un dato. En realidad no teníamos un dato cierto y era una encuesta que se había hecho al año 2001 en la cual decía que el 71% de los españoles recibe o se informa del medio ambiente solamente o primeramente a través de la televisión, con lo cual nos parecía que la televisión, que lo que digan los telediarios es muy importante. Es verdad que lo que mencionaba de los documentales de la 2 están en la memoria de todos y han cumplido un papel decisivo en la promoción de esta temática, pero no es información, son en todo caso reportajes. Es diferente género. Es decir, tienen todas sus características, pero no es actualidad. No es actualidad. Se pueden pasar, el típico reportaje de los alces, ¿no? Peleándose a cornadas. Son preciosos, pero no es actualidad, que aquí lo que se está hablando es de actualidad informativa. La noticia de día lo a que día. pasa en el momento y de los problemas que puedan surgir. En este estudio ustedes han comprobado además que, decíamos, el 624% de las noticias, el 62% de las noticias que hay de medio ambiente se refieren a España. Sí, eso es lo positivo. Tratando de encontrar dentro de estos claroscuros vaso medio lleno, podemos decir que aunque hay pocas noticias de medio ambiente, pues dentro de estas noticias muchas se refieren al medio ambiente español, lo cual pues sí nos parece un motivo pues de satisfacción. ¿Por qué? Porque significa que dos cosas. Por un lado, que los periodistas de la televisión están sensibilizados con lo que le pase a nuestro entorno, y por otra parte que las organizaciones ambientalistas, que las plataformas ciudadanas, que las empresas que están metidas en el negocio de los renovables o de los reciclables, tienen una política de comunicación y que es recibida por periodistas. Entonces nos parece que se ha creado aquí una dinámica comunicativa interesante, de manera tal que los periodistas de la tele no tengan que recurrir sistemáticamente a noticias extranjeras, como era el caso de los documentales. La mayoría de los documentales famosos de la 2 están producidos por... O sea, los hacían gente de España, pero filmados en otras latitudes. Con productoras que muchas veces no son españolas, claro. En cambio aquí lo que vemos es que ya hay el medio ambiente español es noticia. Es poca noticia, pero dentro de lo poco recibe un tratamiento y eso nos parece positivo. ¿Y cuáles son las temáticas más habituales en lo que se refiere al medio ambiente que ustedes han comprobado que aparecen en estos telediarios? Bueno, en primer lugar, las malas noticias, lo que se llama el deterioro ambiental. Es decir, todas aquellas noticias referidas a estragos o pérdida del inventario de la biosfera, en el cual se incluyen tanto los incendios, que figuran a la cabeza. Los incendios forestales son la noticia estrella del medio ambiente en nuestros telediarios. Los vertidos también, yo supongo que desde el Prestige ha quedado muy sensibilizado la opinión pública y los periodistas también. Cualquier vertido, por pequeño que sea, ese año recibió cobertura. Luego tenemos la biodiversidad, es decir, todas noticias referidas al estado de la fauna y la flora, sobre todo de la fauna. A la televisión le gustan mucho los bichos. Los bichos, sí, no solo evidentemente las mascotas, que no las hemos incluido porque nos hemos referido a la vida salvaje, pero es increíble la cantidad de animales que hay en los telediarios. A poco que uno se fije van a aparecer. Porque hay muchas personas, mucha audiencia que los tiene. Supongo que sí, supongo que además vivimos en un proceso de mayor sensibilización hacia los animales, tanto hacia los animales domésticos como hacia los animales de corral o a los animales salvajes. Eso recibe, todo lo que tiene que ver con zoológicos recibe mucha cobertura. Los ositos pandas famosos que regaló China
también recibieron una copiosa cobertura, son una especie que está amenazada, por lo tanto nos parece también que es importante que se hable de ello, que se hable en un tono bastante distendido en muchos de los casos, que nos parece bien, no es necesario que toda información de medio ambiente sea catastrofista, ya sea de calamidades y desgracias. Luego de ello está todo lo relacionado al cambio climático. Esto le iba a preguntar por el cambio climático, porque ahora, no sé si me va a permitir que lo diga entre comillas, se ha puesto de moda en unos años a esta parte hablar del cambio climático. Y el que más y el que menos, ya no me refiero solamente al GOR, sino a todos los eventos que aparecen a lo largo del año de diferentes entidades, raro es el que no hace referencia a ese cambio climático. Yo no sé si eso se refleja también en las noticias. Se refleja en un tercer lugar. ¿En tercer lugar? Bueno, lo hemos puesto en un tercer lugar justamente para distinguirlo, lo hemos clasificado distinto, ¿no? No lo hemos metido dentro del deterioro ambiental porque el cambio climático se refiere más bien a lo que podría suceder. Son noticias de estimaciones o de lo que puede suceder si sigue cambiando el clima o de lo que empezaría a estar notándose. Y hemos visto que recibe pues una atención, sí, en un tercer lugar, ¿no? Creo que era un 13,10% de las noticias. Pues no nos parece mal, sobre todo porque son noticias difíciles de ilustrar visualmente, ¿no? Pues no es lo mismo un incendio, porque se está quemando, no es lo mismo un vertido, que es una mancha en el mar. Esto es hablar de lo que podría suceder. Muchas veces son cumbres de políticos, o de científicos, y están recibiendo cobertura. En ese sentido, nos parece que esta temática se ha abierto camino dentro de la agenda televisiva, si bien es verdad que podrían también algunos decir que no suficientemente, es decir, que se habla demasiado de incendios y podría hablarse también algo más de cambio climático. Claro, y a lo mejor volvemos un poco a ese criterio de información espectáculo, ¿no?, que puede tener, claro, con todas las desgracias que supone desde luego que se queme en un lugar, ¿no? Pero es verdad que hay quizás ese componente que hace que pueda primar más ese tipo de noticias. Ustedes también han visto en este estudio que hay temas de gran actualidad, y en este caso vamos a decir actualidad política, que en nuestro país todo el mundo hemos oído hablar, y el debate del cierre de Garoña, se cierra, no se cierra, se retrasa, tal. La energía nuclear es otro tema que podía generar un debate social a través de los medios muy importante, pero que está ahí pendiente, ¿no? Pues esperábamos nosotros encontrar ese debate registrado en los telediarios, en el periodo estudiado, y no lo encontramos. En realidad el tema nuclear es uno de los últimos, con muy pocas noticias, generalmente extranjeras, relacionadas con accidentes que hubo, filtraciones que hubo en centrales de otros países, y prácticamente casi ninguna información española, salvo un aniversario de Palomares, cosas por el estilo. Debo señalar que nuestro estudio terminó poco antes de que se produjera el incidente de Ascó, y poco antes de que comenzase el debate sobre el cierre de Garoña. Creo que si lo hubiéramos hecho este último año, el resultado habría sido distinto. Posiblemente quizás el tema nuclear haya ocupado una posición más relevante, lo aseguro. De todas maneras, es el hecho de que ese año no pasase nada, sea periodísticamente plano, como decimos, nos da una idea de cómo se tratan ciertos temas cuando la situación es normal. Y nos parece que cuando hay normalidad, lo que surge del estudio, que de lo nuclear se habla muy poco. Señor Francescuti, no tenemos más tiempo. El estudio es muy interesante, como ven ustedes, bastante completo. No en vano un año han estado analizando las informaciones medioambientales que aparecen en esos telediarios de prime time que llamamos la segunda edición, como nos decía. Ahora, ¿el siguiente paso va a ser un estudio para ver cómo se cambia esa tendencia? ¿O no se lo han planteado? No, nos lo hemos planteado. ¿Sí? Estamos en conversaciones con nuestros socios, APIA y la Fundación de Banco Santander, para el siguiente paso que a nosotros nos parece importante, y es saber qué piensa la audiencia que ve esas noticias. Porque sabemos, con este estudio, qué les muestra la televisión al público o a los espectadores. Pero no sabemos qué les llega realmente. Es decir, no sabemos si esas noticias, esas pocas noticias, interesan, no interesan, si quedan grabadas, cómo son comprendidas, si los mensajes llegan con claridad o si la gente se queda con cuestiones anecdóticas, Sí, cómo les llegan, que esa es otra parte muy importante. Y eso es lo que queremos hacer, para tener ya cerrado todo esta radiografía, es decir, saber, tenemos lo que dice la televisión y ahora queremos saber qué piensan los espectadores. Cómo lo percibe la audiencia, que es muy importante, que eso a lo mejor es lo que puede cambiar la tendencia.
Pues Pablo Francescuti, muchísimas gracias, enhorabuena por este estudio y ya conoceremos, esperemos que sí, próximamente cuando lo tengan terminado, porque esto lleva tiempo, esa segunda sí, parte. esperamos poder contarlo aquí también. Gracias, buenas noches. Y gracias por la invitación. Buenas noches. Cerramos aquí nuestra entrevista, mañana volveremos con más actualidad y con más personajes de esa actualidad aquí en Localia Fuenlabrada. Un saludo, buenas noches.